enormemente a Paco que me haya dado la oportunidad de estar aquí con vosotros, la verdad que es un placer. Y además hablar de un tema tan apasionante y tan bonito como es el tratamiento de hipertensión pulmonar, ¿no? Como se ha desarrollado esto en los últimos años. La hoja de ruta que vamos a seguir es derivada de las guías que se publicaron recientemente después de la reunión, sobre todo, de Niza. Allí se hicieron los grupos de trabajo, se hicieron los documentos específicos de cada grupo de trabajo, se puso un común y la verdad que bastante tiempo después pues salió la guía, que es lo que nos va a servir para tanto de guía a lo largo de la presentación como además en lo que hacemos en el día a día. ¿Qué es lo que hacemos en la consulta con los pacientes de hipertensión pulmonar a la hora de tratarlos? Pues en primer lugar, estratificar el riesgo es fundamental, porque en función del riesgo que tenga el paciente, el tratamiento va a estar adaptado a ese riesgo. En segundo lugar, tratarlo según el riesgo que hemos estratificado en el diagnóstico, que como ahora veremos usamos la escala semafórica que seguro que estáis muy habituados a ver. En tercer lugar, una vez que ya está el paciente tratado, hay que hacer un seguimiento estrecho de estos enfermos. Nosotros normalmente los vemos cada 3-4 meses en consulta, salvo que se esté haciendo titulación de fármacos, salvo que haya una descompensación clínica, salvo que la situación cambie, en el que se pueda hacer incluso más estrecho, ¿vale? Y ahí revaloramos el riesgo del paciente, que como ahora veremos, la escala que usamos para ello es diferente de la que se usa al diagnóstico. Y en función de esa nueva estratificación de riesgo, adaptamos de nuevo el tratamiento. Antes de entrar en materia, un breve comentario con respecto al tratamiento con los calciantagonistas, que era una situación similar a la que está. En aquellos pacientes, recordemos, con hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o asociada a drogas, por ejemplo, no los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, se siguen recomendando los calciantagonistas cuando hay un test de vasoreactividad positiva. Y entrando en materia, ¿cómo estratificamos el riesgo del paciente cuando llega a la consulta? Pues mediante la escala semafórica que veis. Se han ampliado los ítems que se valora y son, en primer lugar, si hay signos de insuficiencia cardíaca derecha. En segundo lugar, si la progresión es lenta, rápida o no hay progresión sintomática. En tercer lugar, si hay síncope, sea bien de perfil clínico ortostático o bien sea cardiogénico, que aunque a pesar desde el punto de vista clínico hay bastantes diferencias entre ellos, a la hora de estratificar el riesgo se tiene en cuenta la existencia o no de síncope. En cuarto lugar, la clase funcional de la línea que tiene el paciente. Luego, los metros que camina en el test de 6 minutos. Luego, la característica del estudio cardiopulmonar. En siguiente lugar, los niveles de BNP. Y luego los criterios de imagen, tanto ecocardiográficos como de resonancia. Y por último, los valores hemodinámicos. Por ejemplo, un caso práctico, para que veáis cómo hacemos la estratificación, es una paciente que tenemos en consulta que no ha tenido datos de insuficiencia cardíaca derecha, le damos 2 puntos, porque el riesgo bajo sería 1, riesgo intermedio sería 2, riesgo alto sería 3, le damos 2 puntos. La progresión de síntomas ha sido lenta, le damos 2 puntos. Ha tenido un síncope, le damos 2 puntos, a pesar de que es ortostático. La clase funcional es 2, le damos 1 punto. Caminaba 390 metros, le damos 2 puntos. A nivel de los biomarcadores tenía el BNP 1200, le damos 3 puntos. En ecocardio tenía una aurícula de 25 centímetros cuadrados, una relación TAPS, presión sistólica arterial pulmonar de 0,15 y tenía un ligerito derrame pericárdico, le damos 2 puntos. Resonancia no disponemos, estudio cardiopulmonar no disponíamos y en la hemodinámica la presión de la arteria pulmonar era de 16, por tanto le damos 3 puntos. Lo sumamos todo, lo dividimos entre los ítems que hemos valorado y nos da una estratificación de riesgo de 2,1, es decir, riesgo intermedio. ¿De qué disponemos hoy en día para tratar a los enfermos? Pues tenemos todas estas rutas fisiopatológicas que son, en primer lugar, los inhibidores de la endotelina, que son bosentan, ambrisentan o macitentan. En segundo lugar, los que actúan por la vía del óxido nítrico, que si bien la vía es común, que es la del óxido nítrico, la vía terapéutica es diferente. Podemos inhibir la fosfodiesterasa, que lo que hace es aumentar la disponibilidad de genes cíclicos, como por ejemplo con sildenafilo o tadalafilo, o podemos estimular la guanilatociclasa mediante riocefora. Por tanto, al compartir la misma vía, aunque sean moléculas diferentes, a dianas terapéuticas diferentes, no pueden usarse de forma concomitante. En tercer lugar, tenemos las vías de la prostaciclina, que tenemos teprostenil, epoprostenol y salicilac. Hoy en día ya tenemos, y se ha aprobado recientemente, otra nueva vía terapéutica, que es la inhibición de la vía de la activina, que es de la proliferación celular
del remodelamiento vascular, como es Sota-Tercer, pero excede digamos, la temática que vamos a tratar en esta presentación. En el algoritmo de tratamiento, una vez que hemos visto al paciente, hay un perfil clínico que se llama el de comorbilidad cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que el perfil de la hipertensión pulmonar está cambiando, los pacientes son cada vez más mayores, edad media de diagnóstico de 60 años en adelante. Y además, cuando se veían en los registros, por ejemplo en el COMPERA, se vio que el fenotipo cardiopatía isquémica lo tenía hasta el 36% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y que si además le sumábamos la enfermedad pulmonar, hasta el 52% de los pacientes tenían un fenotipo cardiopulmonar. ¿Y eso qué es? Pues eso es que el paciente además tiene obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria o todas aquellas circunstancias que hacen que tenga, pues, una presión telediastólica de ventrículo izquierdo alta, una cardiopatía asociada, ¿vale? Y si además se asocia una difusión baja de menos del 45, también se considera cardiorrespiratorio. Entonces, estos pacientes se consideran con comorbilidad cardiopulmonar. Y en estos enfermos, puesto que son enfermos tan infrarrepresentados en los estudios, que la mayor parte de ellos son excluidos, que además se sabe que responden mejor al tratamiento, que tienen menor adherencia a los fármacos, que además tienen una mortalidad mayor, por tanto, el tratamiento es diferente. En estos pacientes se recomienda monoterapia, que es uno de los pocos escenarios que queda reservado para la monoterapia. Inicialmente, con un inhibidor de fosfodiesterasa, aunque también se puede usar un inhibidor de la endotelina. Clásicamente, ampliamente más usado es el denafil, ¿no? Pero luego tenemos los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que no tienen comorbilidad. Y en esto, el tratamiento de entrada es, una vez que hemos hecho la estratificación del riesgo con nuestra escala de 3 estratos, con nuestra escala semafórica, pues si el riesgo es bajo o es intermedio, recordar 1 o 2, el tratamiento sería combinado con inhibidor de fosfodiesterasa 5 y inhibidor de endotelina, cualquiera de los que tenemos. Y además, si el riesgo fuera alto, también tendríamos que plantearnos el asociarle un análogo de prostaciclina en el tratamiento de entrada. Por tanto, el tratamiento de entrada de la hipertensión pulmonar a día de hoy, una gran novedad, es doble. Esto cambia el paradigma que había hasta ahora, que era un tratamiento secuencial. Se ponía 1, si no iba bien, 2, y si no iba bien, 3. Ahora no. Ahora se pone el tratamiento doble de entrada, salvo, como hemos visto, determinadas excepciones. ¿Y eso por qué? Pues por los resultados del estudio Ambition y del estudio Triton. En el Ambition se vio que los pacientes naive que se trataban con ambrisentan tadalafilo frente a los que estaban en monoterapia tenían una mejoría de T de 6 minutos, mejoría de BNP, tenían una menor mortalidad, aunque no alcanzaba la significación estadística. Y en el tratamiento combinado frente a la monoterapia, es decir, que era mejor empezar con doble terapia. En el Triton lo que se hizo fue, también pacientes naive, comparar la doble terapia con la triple terapia. Y efectivamente se vio que había una reducción del 50% de las resistencias vasculares, mejoría del T de 6 minutos y mejoría del BNP en ambos grupos, pero la triple terapia no mejoraba a lo que hacía la doble terapia. Por tanto, parece que el tratamiento de entrada más adecuado es la doble terapia. Así, en un paciente con estamos estratificado el riesgo, recordamos, bajo riesgo intermedio, terapia combinada con inhibidor de fosfodiesterasa y inhibidor de la endotelina, y si es de alto riesgo, además se asocia un análogo de la prostaciclina. Ya tenemos nuestro paciente estratificado, hemos iniciado el tratamiento y lo tenemos que seguir de forma estrecha, tenemos que evaluar durante el seguimiento el riesgo. Pues ahora lo que se ha hecho es una escala de riesgo mucho más simplificada para que se pueda hacer en el día a día. A todos los pacientes no tenemos cada cuatro meses no tenemos una hemodinámica, no tenemos una resonancia, no tenemos. Entonces se hizo con respecto a lo que se nos ha comentado un score con los puntos que se podían hacer en el día a día de la clínica, simplificado y validado, que servía para estratificar el riesgo. Y la gran diferencia es que pasamos en el seguimiento de un score de 3 estratos a 4 estratos. Es decir, en este caso tenemos riesgo bajo intermedio, riesgo intermedio alto o riesgo alto. Y medimos la clase funcional, el T de 6 minutos y el BNP, es decir, características clínico-analíticas y funcionales bastante sencillas de tener en cualquier consulta médica. Una vez que hemos estratificado el diagnóstico, pues desde 3 estratos nuestros pacientes, hemos iniciado el tratamiento combinado y lo hemos reevaluado, vemos en qué situación se encuentra. Y el objetivo del tratamiento es siempre ir al verde, siempre riesgo bajo. Entonces, si el paciente está en riesgo bajo, lo dejamos como está. Si el paciente está en riesgo intermedio bajo, recordemos, se diferencia del intermedio alto, en el intermedio bajo, aquí tenemos 2 opciones de tratamiento. Podemos hacer una terapia secuencial y añadirle un tercer fármaco, en este caso sería Selexipag, ¿vale? Sería
un análogo del receptor de la prostacyclina oral, ¿vale?, en base a los resultados del ensayo Grifo. Pero también tenemos otra segunda estrategia, que es la del reemplazo. Recordad que hablamos de que en la vía del óxido nítrico tenemos diferentes fármacos, los inhibidores de fosfodiesterasa o los estimulantes de la guanina toxiclasa. Pues entonces, también está la teoría del reemplazo, es decir, quitamos el inhibidor de la fosfodiesterasa y ponemos el estimulante de la guanina toxiclasa. Efectos prácticos: quitamos sildenafil o tadalafilo y ponemos riociguat, ¿vale? Esa sería otra estrategia intermedia. Y si el paciente está en riesgo intermedio o alto, el análogo de las prostacyclinas, que dependiendo de la situación puede ser o bien la subcutánea, por ejemplo teprostenil, y también está la opción del proporcional endovenoso para los casos más graves. Así que, a modo de conclusiones, decir que los calcioantagonistas siguen siendo el tratamiento en pacientes con vasoreactividad positivo que sean idiopáticos, que sean heredables o que sean asociados a drogas, que es fundamental realizar una estratificación del riesgo mediante el score de 3 estratos, con la forma, ¿no?, de utilizarlo, como hemos estado revisando, que en función del riesgo se pone el tratamiento, pero que en la enorme mayoría de los pacientes es un tratamiento doble de entrada con fosfodiesterasa antagonistas del receptor de la luteolina, aunque se le puede asociar en situaciones de alto riesgo, incluso de entrada, un tercer fármaco análogo de la prostacyclina. Que hay que hacer una revisión precoz y que en esas revisiones haremos una reestratificación del riesgo, pero en este caso con el score de los 4 estratos. Y que de nuevo adaptaremos el tratamiento según ese nuevo riesgo, siempre intentando buscar el bajo riesgo en el paciente. Que si el riesgo es intermedio bajo, tenemos dos opciones. Por un lado, la terapia secuencial, adición de selexipar, o bien la terapia del switch, cambiar el inhibidor de la fosfodiesterasa por el riociguat. Pero que si el riesgo es intermedio alto, en este nuevo score de 4 estratos, es preferible asociar los análogos de la prostacyclina. Que en los casos graves sigue estando indicado el epoprostenol y que para los casos de alto riesgo pues es la alternativa que tenemos más eficaz. Y nada.